Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar con el curso de contratos y en esta ocasión nos corresponde estudiar la validez jurídica de los contratos electrónicos en México. Esto es muy importante en cuanto a la normatividad que los regula y lo interesante de ello es poder diferenciar precisamente cuáles son las características entre los contratos que conocemos de manera tradicional con los contratos electrónicos para identificar la validez jurídica de cada uno de ellos. Sin lugar a dudas, los antecedentes de los contratos electrónicos tienen que ver con la cuestión de lo conveniente de alguna manera frente a la cuestión tradicional. La conveniencia de los contratos electrónicos es que nos permite realizar o firmar contratos independientemente del lugar en el que nos encontremos en cualquier parte del mundo y con un tiempo más práctico, más flexible. La ley o las leyes y regulaciones aplicables en México tienen que ver con la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código Civil Federal y el Código Federal de Comercio. Asimismo, en cuanto a los elementos necesarios para la validez jurídica de los contratos electrónicos, hacemos referencia a que se requieren elementos como consentimiento electrónico, obviamente la identificación de las partes y un acuerdo claro sobre los términos y condiciones. Esto nos lleva a pensar en los elementos de existencia principales para los contratos, que sin lugar a dudas es el acuerdo de voluntades, esa manifestación del consentimiento que sea libre, espontánea, clara y precisa para que cuente con validez un contrato. De la misma manera, los contratos electrónicos requieren de esa validez, solamente que aquí ya hablaríamos, por ejemplo, de una firma electrónica avanzada, así como su importancia en la validez de los contratos electrónicos. Digamos que el formato es lo que cambia. La cuestión, por ejemplo, de un contrato de compraventa de manera tradicional y un contrato de compraventa en formato electrónico, en cuanto a los elementos de existencia y de validez, son exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a identificar en los contratos electrónicos son los tipos de firmas electrónicas y estos tienen precedentes relevantes sobre la validez de los contratos electrónicos en México. Sin lugar a dudas que hay ventajas y desafíos en los contratos electrónicos. Así podemos observar que los contratos electrónicos ofrecen numerosas ventajas, como la reducción de costos, la agilidad en los procesos y la posibilidad de realizar transacciones sin fronteras. Sin embargo, también plantean desafíos en cuanto a seguridad y cumplimiento legal. Como conclusiones y recomendaciones para la validez jurídica de los contratos electrónicos, podemos mencionar o hacer referencia que es importante identificar, en primer lugar, que se cumplan con el elemento de existencia o los elementos de existencia, como son en este caso el consentimiento y que el objeto sea posible. Asimismo, identificar los elementos de validez, que como bien ya sabemos en los contratos de manera general son 4 de acuerdo a la legislación mexicana. Entre ellos, muy importante la capacidad de las partes para, pues precisamente no invalidar el contrato, ¿verdad? En segundo lugar, identificar que el consentimiento se haya manifestado libre, espontáneo, que no existan vicios en el consentimiento y que el objeto sea lícito, aunado a que si la forma requiere una especificación por la ley, se debería de cumplir. En el caso entonces de los contratos electrónicos, la validez jurídica tiene que estar relacionada también a la forma y la validez de la firma electrónica y otros medios digitales, magnéticos incluso, que la misma ley permite para que sea válido el contrato en toda su naturaleza. Posteriormente, de acuerdo a las indicaciones de las lecturas que daremos en clases, haremos el análisis más a profundidad para identificar y aterrizar en un contrato ya visible, físico, palpable, cada uno de los elementos de la estructura de los contratos y poder identificar también esas cuestiones de la validez jurídica de los contratos electrónicos en México. Muchas gracias.